Hola, muy buenas a todos. Hoy hablaremos sobre los gecos diurnos y en concreto sobre el Phelsuma madagascariensis. Bueno, pues os enseño un poquito. Este es un macho. Este macho tiene casi 2 años. El terrario está compuesto básicamente por una zona húmeda de sotobosque. Ahí veis a la hembra. La hembra también tiene 2 años. Como apreciáis en la que es la imagen aquí, esta de aquí, esa es la hembra y ese es el macho. El macho tiene una tonalidad mucho más llamativa que la hembra. En este terrario tenemos una composición de sustrato de fibra de coco y sphagnum. Es importante que tengáis siempre una fuente de agua, aunque este sistema de terrario contiene lluvia artificial, etc. Pero es bueno que tengan siempre un punto de agua. Como os comentaba, ahí tenemos un sistema de lluvia artificial que va con un programador. En la esquina tenemos una bombilla de espectro UVA-UVB. Para la ración de las plantas realmente lo que queremos es un LED con un growing. Ahí tenéis la hembra otra vez que está ahí de momento refugiada entre los helechos. Y ese sería el macho. El macho le gusta estar mucho siempre en esa zona y la hembra es la que está últimamente... Yo creo que va a poner huevos porque tuvieron cópula hace unos 25 días y está la hembra andando por todo el terrario y eso es señal de que está buscando una zona húmeda para depositar la puesta. Suelen poner de 1 a 2 huevos, pero os comentaré un poquito más adelante todo en detalle. Bueno, y los gecos, como veis y como casi todo el mundo sabe, tienen unas patas que les permite andar prácticamente sobre cualquier superficie. Y esto es debido a lo siguiente. Las patas de los gecos se adhieren por adhesión. Es decir, gracias a las terminaciones de los dedos, que tienen pelitos, generan una sustentación. Tienen más de 1 millón de pelos. Estos pelos, a su vez, están subdivididos por más de 2 billones de terminaciones nanométricas. Y a esto se le llama que es las fuerzas de Van der Waals. ¿Cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Ellos para desplazarse tienen que levantar los dedos individualmente para poder liberarse, como si fuese un velcro. Y a su vez estos micropelos, que lo que hacen es no dejar escapar el aire que queda entre esas fibras, digamos, por decirlo de alguna forma. Y esas fibras, a su vez, lo que hacen es que esa succión funciona como si fuese una ventosa, sin llegar a ser una ventosa como nosotros conocemos, porque ellos luego no podrían liberarse. Entonces, al ser ese tipo de pelos, lo que tienen que hacer es luego levantar el dedo individualmente para poder liberarse. De esa forma pueden caminar y adherirse sobre cualquier superficie. En su hábitat natural los encontráis sobre todo pues, en troncos, les llama también mucho el bambú, por las cavidades que tienen. De hecho, cuando se les ponen troncos huecos suelen depositar los huevos en los troncos huecos. Yo no pongo los troncos huecos porque si me ponen una puesta en el tronco hueco, tendría que meter el tronco entero en la incubadora. ¿Cómo evitamos esto? Pues añadiendo zonas húmedas al terrario, garantizando que las puestas se hagan en esos sitios. Ella, en concreto esta hembra, nos está poniendo las puestas siempre en 2 esquinas del terrario que ya tenemos controlados. Y esto facilita luego la retirada de los huevos. Esta especie de Phelsuma en concreto no adhiere a las paredes ni a los troncos los huevos. Sí es probable que los huevos estén pegados entre sí, como la última puesta que nos han puesto, pero esta especie no adhiere los huevos a superficies. Es una especie ya grande, sobre todo dentro de los Phelsumas es el más grande. Llega a crecer unos 23-26 centímetros, por ello os recomiendo que tengáis mínimo 120 litros de terrario, a una temperatura de 24 hasta 32 grados, con fluctuaciones de noche-día, una humedad del 40 al 75% también con esas fluctuaciones. Estas fluctuaciones las conseguiremos apagando el terrario por completo por la noche. Como sustrato, os recomiendo siempre que tengáis un terrario húmedo añadir carbono activo a la base, aparte del coco y el sphagnum. Esto hace que los picos de bacterias se neutralicen y no tengamos picos muy altos. Es importante que esté mezclado el coco con el sphagnum para garantizar zonas húmedas donde luego van a depositar seguramente las puestas. De hecho, la última fue allí. Este sería el macho, tiene una tonalidad muy intensa, muy llamativa, pero eso no implica que gracias a eso podamos distinguirlo rápidamente, yo porque lo reconozco. La hembra se la ve un poco más apagada y normalmente suele ser un poco más apagado el macho, pero en otras ocasiones puede ser que estén más apagados de tono porque estén preparando una muda o porque estén haciendo una muda, no porque sea hembra o macho. Entonces no es distintivo. El dimorfismo sexual en concreto es muy fácil de reconocer. Los machos tienen esa forma característica de puntitos que son los poros femorales y la hembra no los tiene, carece de ellos. Pueden tener alguna forma, por eso he puesto esta imagen, pero no tiene poros, como veis. Esta hembra que os enseño tiene como además pequeños mordiscos en la piel, pequeños dedos en la piel,
Y esto se debe a las montas que ha tenido el macho con la hembra. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede durante el momento de reproducción, que el macho sujeta a la hembra, el llamado agarre, para que no se mueva. Esto lo hace mientras que realiza la penetración lateral, da igual de un lado al otro, gracias a los hemipenes. La hembra solo se dejaría si está receptiva tras un cortejo que se realiza. ¿Y qué pasa tras la cópula? Pues que tenemos que prepararnos. Y empezaremos con el sustrato. Yo suelo utilizar el Sphagnum porque mantiene la humedad necesaria en las zonas en las que yo quiero. La puesta se dará aproximadamente pasado unos 25 días y suelen poner entre 1 y 2 huevos. En la última puesta que me realizaron pusieron 2 huevos en concreto. La eclosión depende de los rangos de temperatura, pero suele estar entre los 40 y 70 días. Y la temperatura media suele estar en unos 28 con unos 70% de humedad. A mí me gusta apagar la incubadora por las noches y de ese modo forzar una bajada de temperatura y simular la naturaleza. El mantenimiento de la alimentación es similar a los adultos, con la característica de que el alimento será más pequeño y iremos aumentándolo. Comenzaremos con drosófila, que es la mosca de la fruta, que habrá que espolvorearla diariamente con calcio. De lo contrario, sufrirán descalcificación. Pasaremos al grillo y este irá aumentando en tamaño en función de las necesidades del animal. La alimentación en los adultos pues es prácticamente similar a los pequeños, simplemente con la diferencia de que además de darle el grillo espolvoreado con calcio, hay que añadir un vitamínico muy importante y vitamina D3 para sintetizar el calcio. Según vayan creciendo, pues hay que ir añadiéndoles con más frecuencia, pues tanto comida especial para gecos como potitos, pero sin abusar de estos últimos porque tienen mucho contenido de azúcar. ¿Qué no tenemos que dar? Pues otra vez tener izozoba debido a su alto contenido en grasa. ¿Y qué sí es recomendable? Pues el gusano de la miel antes y después de la puesta, para que la hembra esté sana. La iluminación. Para la iluminación contaremos con un espectro de UVA-UVB 5.0 para que sinteticen los nutrientes correctamente y un spot de LED con un growing para las plantas. La temperatura. Es muy importante que el rango esté entre 24 y 32 grados con un 70 y un 40% de humedad. Y para ello trabajaremos con una manta calefactora, con un termostato higrostato, un electroventilador y un sistema de lluvia artificial para simular las condiciones en su medio natural. Pero precaución, con las crías deberemos trabajar con un rango de humedad más bajo. Esto se debe a que un porcentaje de humedad muy alto puede saturar los pulmones y provocar la muerte. Para evitar esto, pues trabajaremos con una temperatura de 24 a 28 grados y un porcentaje de humedad del 40 al 55. Comentaros que los gecos carecen de párpados. Ellos, para limpiarse los ojos, tienen que lamerse el ojo, el cristalino entero, como veis en la imagen, y de esta forma pues cualquier impureza, agua o cualquier cosa que les moleste puede ser retirada, pero no pueden cerrar y abrir como los gecos leopardo que vimos en el anterior vídeo. Como veis, este es el macho, tiene una coloración bastante potente, bastante fuerte, bastante intensa. Os enseñé que la hembra tenía una coloración un poco más baja que el macho, por lo que os comentaba que no es un indicador para diferenciar hembra y macho. Muchas veces las hembras sí están más apagadas que el macho, pero puede ser perfectamente porque estén preparando una muda. En este caso la hembra estaba muy apagada y realmente al poco pues, se puso a mudar. Como veis, cuando la muda les molesta, ellos ayudan a través de mordiscos a quitarse esa muda. Es importante que cuando veamos que empiezan a tener un color de piel más apagado y el ojo un poco más opaco, subamos la cantidad o las veces de la lluvia artificial para que la humedad aumente en el terrario. Como consejo que yo os doy, pues es pulverizar el máximo posible el terrario cuando veáis que va a mudar. La importancia de esto se debe a que si la muda no la realizan correctamente, pueden tener problemas, incluso causarles la muerte. Entonces, como os digo, es muy importante que tanto la frecuencia de lluvias como espolvorear directamente o pulverizar directamente, mejor dicho, con agua, el terrario garantiza que la muda sea correcta. Como os comentaba antes, a mí me gusta utilizar sistemas de lluvia artificial. Y esto es porque al final es más fácil garantizar que el porcentaje de humedad y que tengan siempre agua a disposición. Pero a su vez es importante que tengamos un sistema de electroventiladores para que la saturación de humedad no sea elevada. Como veis aquí, se ve mejor, aunque se escapa, veis mejor cómo está terminando de mudar, ya se ha quitado prácticamente toda la parte superior y le queda la parte inferior. En las hembras es recomendable que os fijéis que hacen bien la muda, porque si os fijáis, tienen bastantes daños en la epidermis, que sería la piel, debido a la monta de los machos. Los machos, como os comentaba, cuando la montan, la sujetan firmemente para que no se mueva y esto puede provocar daños en la piel. Está sana y no le pasa nada, solamente es más bien estético, pero no quita que
prestemos especial atención a que la muda la hagan correcta. Los machos, a su vez, no se les ve ningún tipo de daños en la epidermis, como veis. Otra cosa curiosa es que, a pesar de darles potitos, etc., agradecen bastante que de vez en cuando se les dé alguna pieza de fruta, como manzana, pera, plátano o fresa. Realmente no van a darle bocados, no van a poder comerlo a mordiscos, pero sí lo lamen. Lo lamen porque al final parte de ese juguillo lo pueden ir sacando del fruto. Su lengua es algo abrasiva, no mucho, pero sí que es verdad que en su medio natural, aparte de los insectos, pues se alimentan bastante del néctar de las flores, incluso de frutas maduras que hayan caído al suelo. Entonces es bueno de vez en cuando hacer eso. Ahí os dejo una imagen del macho otra vez y de la hembra, que ya finaliza la muda por completo y se la ve la verdad que bastante bien. Lo que os comentaba es eso, que tiene esos pequeños daños en la epidermis, pero por lo demás ha hecho la muda correctamente. Ya hemos llegado al final y os agradezco que hayáis visto nuestro vídeo. Muchas gracias por ver el canal, no olvidéis seguirme y os dejo con unas fotos de un viaje que hicimos a Masoala.